¿cómo están? Espero que sanos y todavía sin coronavirus. Vamos a tener una clase sobre tipicidad. La tipicidad se divide en elementos objetivos y subjetivos. Vamos a utilizar este video para explicar los elementos objetivos. De entrada, los elementos objetivos son, digamos, característicos de algo que puedo percibir normalmente a través de mis sentidos. Los elementos subjetivos tienen que ver con intención. ¿Tenía o no intención la persona de cometer el delito? Básicamente dolo o culpa. Los elementos objetivos son mucho más claros, no requieren un análisis tan subjetivo, valga la redundancia, para poder ser identificados aparentemente. Entonces, los elementos objetivos se dividen en dos grandes bloques: elementos permanentes y ocasionales. Los elementos permanentes son aquellos que van a estar siempre presentes en todos los delitos, no importa cuál, siempre van a tener elementos permanentes. Y los elementos ocasionales dependerán del tipo penal. Hay algunos tipos penales que tienen estas características de tener elementos ocasionales y otros no. Vamos con los elementos permanentes, los que están presentes en todos los delitos. Siempre va a haber un sujeto activo, un sujeto pasivo, una acción, que también puede ser una omisión, un resultado y un nexo causal. Sujeto activo es aquel que despliega la conducta. El sujeto pasivo es quien resiente la conducta. Al sujeto pasivo le solemos denominar víctima u ofendido. Entonces, sujeto activo es quien lleva a cabo el hecho y el sujeto pasivo quien lo resiente. En el delito que me digan hay sujeto activo y sujeto pasivo. Por ejemplo, en un homicidio, pues el sujeto activo sería quien dispara el arma, el sujeto pasivo el muertito. En un robo el sujeto activo sería el asaltante, el sujeto pasivo la víctima del robo. Pero si hablamos, por ejemplo, de un delito fiscal, el sujeto activo podría ser el contribuyente que omite pagar impuestos y el sujeto pasivo sería el Estado. En un delito ambiental, creo que dije ambiental hace rato, sería fiscal. En un delito ambiental el sujeto activo sería aquel que contamina, por ejemplo, un río, y el sujeto pasivo sería toda la comunidad, porque el bien jurídico tutelado pues es de carácter colectivo. Si hablamos de un delito contra la administración o procuración de justicia, por ejemplo, el sujeto activo sería el servidor público y el sujeto pasivo sería el Estado, porque se está trastocando su correcto funcionamiento precisamente. Siguiente elemento permanente sería la acción, que insisto también puede ser una omisión. La acción va a ser lo que lleva a cabo el sujeto o lo que deja de hacer. Por ejemplo, en el homicidio la acción es disparar un arma 4 veces, apuñalar 10 veces a la persona en el pecho, golpear con un objeto contundente, etc. En el robo sería desapoderar a alguien de algo. En un secuestro, privar de la libertad a una persona y hacer una llamada para obtener un rescate por su libertad. La acción no debemos confundirla con el tipo penal, porque es muy común describir a la acción como el homicidio. No, eso es el tipo penal, ya es una categoría jurídico penal. La acción es lo que en los hechos lleva a cabo la persona. El resultado de esa acción siempre va a estar relacionado con el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el homicidio la acción sería disparar el arma y el resultado sería que la persona está muerta, la pérdida de la vida de fulanito de tal, etc. En el robo, la acción sería desapoderar del celular, el resultado sería una afectación al patrimonio de la persona. En un delito de servidores públicos, probablemente la acción sea pedir una dádiva para hacer algo que forma parte de su trabajo y por ley tendría que hacer, y el resultado que se genera de eso es una afectación al correcto funcionamiento de ese órgano del Estado en específico. Y después tenemos el nexo causal. El nexo va a ser algo que me vincula la acción con el resultado. Si no hay nexo causal, no hay tipicidad. Por ejemplo, en el homicidio se dispara un arma y eso generó la muerte de la persona. Evidentemente hay un nexo causal. Pero puede haber casos en los que una acción produce un resultado diferente, pero no el que se pretende atribuir por el tipo penal que se está invocando. Por ejemplo, hace algún tiempo me buscó un exalumno, justo de la especialidad de la UNAM, que mataron a su papá. Desafortunadamente él iba en bicicleta y lo atropelló un taxista. El señor quedó en estado de coma y en ese momento fue trasladado a un hospital.
Fue un martirio porque 3 días no supieron de él, lo tenían en calidad de desaparecido. En el hospital nadie sabía su identidad. Y cuando lo encuentran, pues el señor ya está con muerte cerebral muy grave y a punto de morir. No pudieron volver a hablar con él, de hecho. Le recomendaron a la familia, dadas las pocas posibilidades de vida que tenía el señor, desconectarlo. Y mi alumno, imagínense, con todo ese pesar, porque era su papá el que estaba muriéndose en esa cama, pero pues al final del día es el abogado también de la familia, pero él es fiscalista, y me habló y me hizo una consulta y me dijo, maestra, ¿qué sucede si desconectamos a mi papá? Temo que no podamos ya poder procesar al taxista por homicidio porque él solamente lo lesiona. La acción de él fue atropellarlo y el resultado fue una lesión mortal, pero no lo mata. Y si yo lo desconecto, entonces quien lo está matando soy yo y el taxista solamente sería responsable de lesiones. Fíjense qué interesante. Y bueno, lo que le dije, por supuesto, fue primero, olvídate de esto, tú ahorita estás con tu familia, con tu papá, etcétera. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, claro que habría un nexo causal. ¿Por qué razón? Porque la Ley General de Salud define lo que es la vida y lo que es la muerte. Y a la muerte la define como la pérdida de signos vitales, y en otra hipótesis dice que se equipara a la muerte cerebral. Ordena 3 estudios que se tienen que practicar y si los 3 verifican esa condición en la persona, jurídicamente la persona está muerta. Entonces, el hecho de que lo desconecten no cambia nada las cosas porque el accidente le generó la muerte cerebral y eso en términos legales es equiparable a la muerte, por lo tanto habría nexo causal para un tipo penal como el homicidio. Entonces, bueno, el nexo causal es un tema aparentemente muy básico, muy sencillito, pero hay casos en los que se puede complicar. Anteriormente se utilizaba una teoría que tenía que ver con la causa de la causa de la causa. Entonces dice Zaffaroni que en un adulterio sería responsable inclusive del adulterio el carpintero que hizo la cama, porque si no, entonces no habría existido el medio comisivo en el cual se acostaron pues los infieles, ¿no? Y esto es un contrasentido, aunque por muchos años así operó. Hoy se aplica una teoría que es la de la condición sine qua non. Es decir, la condición indispensable, la causa más próxima que me lleva a ese resultado. Si hay duda, el principio es en caso de duda, no hay nexo causal y entonces se rompe la tipicidad. Y bueno, hasta aquí estarían los elementos permanentes de la tipicidad. Repito, sujeto activo, sujeto pasivo, acción u omisión, resultado de esa acción o de esa omisión y la existencia de un nexo que me vincule la acción con el resultado. En elementos ocasionales son aquellos que vamos a encontrar, como decía hace un rato, en algunos tipos penales porque no todos los exigen. Entonces, estos pueden ser descriptivos o normativos. Los descriptivos son de fácil comprensión, cualquier persona dentro de un contexto cultural podría entender a qué se refiere la palabra. En cambio, un elemento normativo es distinto. Elementos ocasionales descriptivos. El medio. Para algunos delitos es importante el medio con el que se va a cometer. Por ejemplo, la violación implica el uso de violencia física o moral. En cambio, si hablamos del homicidio, no es relevante el medio que se utilice. Puedo matar con lo que sea y sigue siendo homicidio. Por eso es un elemento ocasional presente en un tipo penal como en el de violación, el medio que se utiliza. El lugar donde se comete la acción, para el homicidio es irrelevante donde mate. Sin embargo, hay otros tipos penales para los cuales es una característica importante. Presupuesto de su existencia. Por ejemplo, robo a transeúnte. Si yo me meto a robar una casa, pues cometo un delito diferente, pero no robo a transeúnte. El momento en el que se comete el delito, para algunas tipicidades, esto es muy relevante. Por ejemplo, los delitos que tienen que ver con plazos legales, delitos contra la administración de justicia, muchos de ellos contemplan plazos específicos. Por ejemplo, el Ministerio Público, como ustedes saben, puede retener a una persona legalmente hasta por 48 horas. ¿Qué pasa si en esas 48 horas no pone a disposición del juez o lo deja en libertad? En la hora 45, por ejemplo, lo hace. Bueno, de la hora 48 a la hora 45 ya no está actuando en uso de sus facultades constitucionales y legales, sino que ya está cometiendo un delito
que se llama privación de la libertad y probablemente un abuso de autoridad. Entonces, en algunos tipos penales es relevante en el momento en el que se comete la acción. El objeto de la acción, para algunos tipos penales esto es importante. Por ejemplo, lesiones. Las lesiones tienen que recaer sobre un objeto material del delito que es un cuerpo humano. Si yo lo que hago es grafitear una barda, cometeré tal vez un delito diferente, pero nunca lesiones, porque no se trata de un cuerpo humano. El robo recae sobre bienes muebles. Yo no me puedo robar un bien inmueble. Podría cometer un delito diferente, tal vez despojo, pero para que sea robo, el objeto sobre el cual recae tiene que ser un bien de naturaleza mueble. Y finalmente, el modo en el que se comete el delito. Para algunos tipos penales es relevante la forma en la que se comete el delito. Por ejemplo, el feminicidio. Creo que es un ejemplo súper claro. Cuando habla de esta hipótesis de que se le inflijan a la víctima lesiones crueles, infamantes o degradantes. Es una terminología que probablemente no requiera mucha ciencia para poder interpretar una lesión cruel, infamante o degradante. Si a una mujer le dieron 5 puñaladas en el abdomen, pues probablemente es muy triste, pero no es una lesión cruel, infamante o degradante. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Ingrid, este feminicidio que se viralizó un poquito antes del de Fátima, el tipo la desolló. Entonces, eso por supuesto constituye una lesión cruel y además podríamos decir degradante, ¿no? Yo tuve un caso de un feminicidio en el que encontramos a una chica totalmente desnuda en vía pública, estaba violada, la forma de muerte había sido una asfixia, pero en el abdomen tenía una herida que le habían hecho como con un picayelo, le habían escrito la palabra puta. Entonces fue una lesión que le provocaron. Por supuesto es una lesión degradante, porque no nada más la violan, la matan y dejan su cuerpo en vía pública, sino que además le incorporan esa palabra en su cuerpo que va más allá del homicidio o del feminicidio en este caso en sí. Entonces, creo que es un tipo penal bastante claro en el que el modo en el que se comete el delito es relevante. ¿Por qué son elementos ocasionales? Porque no están presentes en todos los tipos penales. Por ejemplo, en una defraudación fiscal, pues realmente importa muy poco cómo lo hagas. Probablemente eso se constituya en algún agravante en algún momento, pero eso no va a eliminar la posibilidad de que se actualice o no la tipicidad. En el caso del homicidio es irrelevante dónde mates, ni a qué hora mates, ni con qué mates. Lo importante es la privación de la vida en sí. Y bueno, hasta aquí serían los elementos ocasionales y ahora de naturaleza descriptiva. Y ahora vamos a los elementos ocasionales, pero normativos. Estos están presentes también solo en algunos tipos penales, pero la diferencia con los elementos descriptivos es que un elemento normativo requiere una valoración jurídica para poder entender de qué se trata. Por ejemplo, cuando la violación dice a quien imponga cópula, ¿qué carajo es la cópula? Yo siempre les digo que pensemos en la señora que vende las quesadillas, tal vez en la esquina de nuestra casa. Si esa señora entiende el concepto, es muy probable que sea un elemento descriptivo. Pero si esa señora de las quesadillas no entiende el término que traemos en la cabeza, es muy probable que sea normativo. ¿La señora de las quesadillas entenderá lo que es la cópula? Seguramente no. Y el propio Código Penal me define abajito, se entiende por cópula la introducción por vía vaginal, anal o bucal, el miembro viril o cualquier otro objeto, etcétera, etcétera. Es decir, para saber qué es la cópula requiere una valoración jurídica, una definición, un concepto legal, que no necesariamente va a venir del derecho penal, puede venir de cualquier otra parte. Por ejemplo, en algunos tipos de violencia familiar se utiliza el término domicilio conyugal. ¿Cuál es el domicilio conyugal? Me lo define el Código Civil, es un elemento normativo. Servidor público es un elemento normativo. Probablemente ahí sí la señora de las quesadillas entienda lo que es un servidor público. Pero cuando entramos ya a aguas más profundas, por ejemplo, el escándalo que hubo con la Casa Blanca, una de las discusiones era si Angélica Rivera tenía una obligación de haber hecho una declaración patrimonial por si era o no servidora pública. Las discusiones fueron muy interesantes en su momento,
porque decían, bueno, es la esposa del presidente, pero es la presidenta del Consejo Consultivo del IF Nacional. Sí, pero no cobra. Sí, pero decide el destino de recursos públicos. Al final, lo que se determinó jurídicamente es que como no entraba dentro de los cargos enunciados por la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, no era servidora pública. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de un servidor público, estamos hablando de un elemento de naturaleza normativa. Instituciones de seguridad pública, se usan muchas leyes en la materia. Institución de seguridad pública es un elemento normativo. Está definido en la Constitución y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La vida, la muerte son elementos normativos, están definidos en la Ley General de Salud. Y bueno, básicamente eso sería por cuanto hace a los elementos que conforman la tipicidad. Para algunos penalistas se distingue entre elementos objetivos, subjetivos y normativos. Es correcto también, para mí es mucho más claro incluir un elemento normativo dentro de los elementos objetivos porque ahí están incluidos y dejar solamente los elementos subjetivos para lo que tiene que ver con la intención, dolo o culpa. Cualquier duda que tengan, por favor escriban al grupo y en breve estaré mandando la siguiente clase que será respecto a elementos subjetivos de la tipicidad. Saludos, besos, sin coronavirus.